El análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Miércoles 22 de mayo, 9 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos a Clave Morse, el lugar donde decodificamos la economía, los negocios, las inversiones, a las empresas grandes, chicas, medianas. De hecho, vamos a estar hablando la primera entrevista con algo que tiene que ver con los grandes grupos empresariales. Pero antes les recuerdo que pueden mandar mensaje con el hashtag Clave Morse en la clave. Nos pueden seguir en ex Twitter, en @Radio La Clave, en Instagram, @Radio La Clave, y además nos pueden ver, escuchar y comentar en nuestra señal de YouTube Radio La Clave, a donde los invitamos a suscribirse y participar del programa. Y así comienza Clave Morse y nos vamos inmediatamente con las cifras. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, el UF está en 37.384,74 pesos, el dólar 887,30, claramente ya bajó de los 900 hace rato y se quedó ahí por un buen periodo de tiempo. Se espera que pueda llegar a los 850, 800 a fin de año, temas que hemos conversado bastante en este programa la semana pasada, lo vamos a seguir conversando esta semana también, junto a unos invitados, principalmente el jueves y el viernes. El precio del euro, 960,80, también bajó la barrera psicológica de los 1.000 pesos hace un buen tiempo. El cobre bajó 0,6 dólares la libra. Claramente sigue en un periodo en alza, ¿no es cierto? Así que no hay que preocuparse, que está en 4,94 dólares la libra. Se espera que se mantenga así durante este año, quizás el 2025, así que no hay que mirar siempre el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Está un poco más bajo, pero no tanto. Petróleo Brent, 82,22 dólares el barril, y el petróleo WTI, 78,11 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Este es un tema muy importante. Puerto Coronel retoma operaciones tras larga paralización. Hoy Puerto Coronel reanuda sus operaciones tras la paralización de 56 días, que resultó en pérdidas de aproximadamente 10 millones de dólares y afectaron a múltiples sectores económicos en la región del Biobío. El conflicto se resolvió con la mediación del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que no sabe mucho, que es hermano del champion de la COP25, ¿cierto?, de Gonzalo Muñoz. Bueno, y culminó con un acuerdo entre la administración del puerto y los trabajadores para establecer una mesa de trabajo supervisada por diversas autoridades estatales. Además de las pérdidas del puerto, los pescadores industriales del Biobío reportaron un impacto económico de 2 millones de dólares debido a la paralización, subrayando la importancia del rápido retorno a las actividades exportadoras y portuarias. De hecho, estuvimos hace 2 semanas atrás hablando con el presidente de Corma, de la Corporación de la Madera, el gremio que reúne a las empresas madereras grandes, chicas, medianas, y básicamente la mitad de la entrevista hablamos del problema del puerto, que es el principal lugar donde se lleva la madera para luego exportarla hacia otros países. Enel, que para muchos hoy en día es un nombre o una empresa no muy querida, especialmente los que han sufrido cortes de luz, donde yo vivo hubieron cortes de luz, hay vecinos que todavía llevan más de 2 días de corte de luz. Las cifras uno las puede ver en línea. Vimos que el CEO de Colbún la semana pasada estaba iracundo en las redes sociales, y resulta que no tiene solamente problemas en Chile, también enfrenta amenazas de Brasil. El gobierno de Lula considera su expulsión. Incluso el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, ha advertido que la empresa eléctrica Enel debe mejorar significativamente y comprometerse a realizar inversiones si desea continuar operando en el país. La empresa deberá demostrar su disposición a invertir en sus distribuidoras en Sao Paulo, Río de Janeiro
y se hará, o enfrentar la intervención gubernamental y posible revocación de sus concesiones. Esta información salió hace unos minutos en el periodista.cl, y esta presión surge tras el prolongado corte de energía en Sao Paulo debido a una tormenta en noviembre pasado. Así que vemos que Enel, que muchos saben que es una firma con capitales italianos, también tiene problemas en Brasil y quizás en otras partes. Bueno, esperemos que se solucione esto y que no haya que entrar a problemas mayores. Se vence hoy el plazo para que BHP presente una oferta por Anglo American. BHP, como sabe, la minera más grande del mundo, tiene hasta las 17 horas de Londres para presentar una oferta formal de adquisición por Anglo American. Hasta ahora, Anglo ha rechazado las dos ofertas informales de BHP y en su lugar anunció su propio plan de reestructuración para concentrarse en la minera de cobre. Si BHP decide no avanzar, tendrá que esperar 6 meses antes de lanzar un nuevo intento de adquisición. Si bien lo que decía BHP genera alta expectativa en la industria minera a nivel general del mercado, pasan otras cosas también que vamos a estar mirando en el segundo bloque de Clave Morse. En la 92.9 decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Escuchas Clave Morse. Bueno, y ya lo decíamos, estamos ya en línea con Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Carolina, ¿cómo estás? ¿Aló? Ahora es... Ahí sí, te escuchamos, Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en Clave Morse. ¿Cómo te ha ido con la lluvia en la mañana? Harto taco en el camino, pero bien, a mí me gusta la lluvia. Ah, ya, qué bueno, somos dos entonces. ¿Ah? Sí. Además que tampoco... Soy del sur, así que... Ah, entonces esto no es nada, o sea... es nada. Es nada. nada. No, y en realidad, o sea, mira, está lloviendo, es verdad, está lloviendo, tampoco está lloviendo a cántaro ahora, ¿ah? Está lloviendo fuerte, producen problemas, se arman tacos, etcétera, etcétera, pero tampoco es una tormenta gigantesca como a veces uno ve en el sur que llueve de abajo hacia arriba, como es. Sí, tiran con balde, decía mi abuelita. También. A ver, nos interesaba mucho hablar contigo, Carolina, porque entiendo que el Servicio de Impuestos Internos está armando una propuesta que tiene que ver con los grandes sectores, o sea, las grandes empresas, ¿no es cierto?, los grandes grupos empresariales, y es una iniciativa para construir indicadores de responsabilidad social tributaria, ¿sí o no? Sí, efectivamente. Ya, entonces partamos por lo básico, porque este es un tema bastante importante. ¿Qué son los indicadores de responsabilidad social tributaria y a qué tipo de empresas o grupos empresariales están convocando ustedes a esta iniciativa? Sí. Mira, los indicadores de responsabilidad social tributaria, hoy día en Chile no tenemos un set de indicadores. Lo que sí, internacionalmente, hay indicadores en diferentes organizaciones. Por ejemplo, hay unos indicadores que el Global Reporting Initiative, sí, que ellos tienen indicadores en diferentes ámbitos y desde el 2019 ya incorporaron indicadores en materia de impuestos. ¿Qué son estos indicadores? En definitiva, lo que van mostrando es cómo se comporta una empresa o un grupo empresarial en relación con medidas, por ejemplo, de transparencia de su información, de cómo aporta o contribuye al país en el que se encuentra ubicado, cómo está organizada la empresa o el grupo empresarial para efecto de evitar riesgos desde el punto de vista tributario. O sea, que tiene un equipo, por ejemplo, dentro de la empresa que se preocupa de cumplir con las obligaciones tributarias, que se preocupa de que las planificaciones sean bien informadas a nivel del directorio, por ejemplo. Entonces, es como de preocuparse de que la empresa esté operando correctamente. Y eso es lo que nosotros llamamos indicadores de responsabilidad social tributaria, indicadores que en diferentes ámbitos permiten ver que la empresa va a tener un buen cumplimiento o en casos de incumplimiento va a actuar rápidamente.
Perfecto. Ahora, tengo entendido que el Servicio de Impuesto Interno convocó hace una semana atrás a 50 representantes de los grupos empresariales más relevantes del país a participar de una reunión destinada a presentar esta propuesta, ¿no es cierto? Fue que esa reunión se produjo la semana pasada. Además lo hicieron con la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y llegaron representantes de 34 holdings, entre ellos, por ejemplo, IANSA, Grupo Agua Andina, Empresas Carosi, Polpaico, Itaú, Maciza, Grupo Enel, que comentábamos recién sobre este grupo, Telefónica, Banco de Chile, CMPC, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de grandes grupos empresariales. ¿Cuál ha sido un poco el feedback de estos grupos y cómo ha sido el interés, digamos, de participar de esta propuesta? Sí, mira, efectivamente, tal como tú decías, nosotros el miércoles de la semana pasada invitamos a 50 grupos empresariales, que son 50 grupos de los más grandes de nuestro país, que están en nuestra dirección de grandes contribuyentes, y esto en el marco de un trabajo que nosotros venimos desarrollando desde el año pasado con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Un grupo académico, el profesor Antonio Faúndez, que dirige este equipo, nos está apoyando en la construcción de estos indicadores, mirando la experiencia internacional, mirando lo que están haciendo en otras administraciones tributarias, y con ese trabajo es que construimos una primera propuesta de indicadores que fueron los que les presentamos a estos 50 grupos la semana pasada. ¿Y cuál es la idea? Que ellos puedan responder un formulario. Esto es voluntario, no es una obligación. El grupo empresarial que quiera lo va a responder. Nosotros el día viernes de la semana pasada ya les enviamos este formulario y ellos hasta el 30 de junio podrían entregarnos la información para que nosotros podamos hacer esta primera medición, que sería una medición más formal de la academia con el Servicio de Impuestos Internos y decir, bueno, ¿cómo se están comportando estos grupos? Esto lo están haciendo otras administraciones tributarias, en Australia, por ejemplo, en Reino Unido. Pero a nivel latinoamericano nosotros seríamos los primeros en poder tener estos indicadores. Lo que nosotros vimos, al menos ese día, fue un interés en poder recibir el formulario. Yo creo que los grupos los tienen que analizar y ver si lo responden. Pero en general, cuando nosotros hemos tenido este tipo de iniciativas de acercamiento, ya sea a asociaciones gremiales o a grupos empresariales, tenemos una buena recepción, así que nosotros esperamos que esto también siga ese curso. Ahora, cuando hablamos de grandes contribuyentes, ¿en qué montos nos referimos aproximadamente o rangos? Mira, acá estamos hablando de que los grandes grupos empresariales que están en la dirección de grandes contribuyentes representan como el 65% de la recaudación tributaria del país. ¿65%? Sí, son los más grandes grupos empresariales. En el caso de los 50 que citamos el día miércoles pasado, ellos, mira, declaran ingresos por sobre 400 billones de pesos, que es como un poquito más del 40% de los ingresos de los grupos empresariales en Chile. Entonces estamos hablando de los más grandes grupos empresariales, multinacionales que están en nuestro país. Ahora, Carolina, ¿cómo se benefician de alguna forma o cuál es el beneficio de estas empresas en implementar y divulgar estos estándares? ¿Es básicamente un tema reputacional? ¿Es un tema que los ayuda a mejorar ciertos aspectos de sustentabilidad o ESG dentro en el tema tributario? ¿Cuáles son los beneficios, digamos? Sí, bueno, nosotros visualizamos varios beneficios. De partida, primero, esta relación de transparencia, de cooperación y colaboración con el Servicio de Impuestos Internos o con la Administración Tributaria en general, permite adelantar contingencias. Por ejemplo, nosotros vemos que si una empresa, un grupo empresarial, tiene levantados sus riesgos tributarios, los potenciales problemas que podría tener frente a una planificación, entonces puede tener una conversación más transparente utilizando los mecanismos que hoy día existen en la ley para efectos de decir, a ver, esta planificación que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Esto tiene algún carácter elusivo o Servicio de Impuestos Internos? ¿Hay alguna interpretación respecto de esta reorganización internacional? Entonces podemos anticiparnos a las contingencias, evitar fiscalizaciones largas en donde
ambos perdemos, porque finalmente ambos estamos invirtiendo recursos en hacer una fiscalización. Si nosotros anticipamos esos procesos, entonces tanto la empresa tiene certeza jurídica respecto de lo que está haciendo y el servicio evita tener estas contingencias muy largas por no conocer todos los aspectos del negocio. Entonces, eso es por un lado, desde el punto de vista del grupo empresarial y de nosotros como Servicio de Impuestos Internos. Pero por otro lado, también nosotros vemos que hay un impacto reputacional en estas empresas que pueden decir, sí, ¿sabes qué? Yo mantengo tanto en el punto de vista de transparencia, de cooperación, de colaboración, mantengo buenos estándares, buenas prácticas desde el punto de vista tributario. Y eso nosotros lo vemos como un activo que es bien percibido por la ciudadanía, por sus clientes, por sus competidores, sus proveedores. Estamos hablando con Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, sobre esta convocatoria a grandes grupos empresariales, a 50 grupos, para la construcción de indicadores de responsabilidad social tributaria. Carolina, cuéntanos un poco más del piloto específicamente. ¿Cuál es la importancia de este piloto, independiente de la cantidad de respuestas que obtengan? Porque como dices tú, es voluntario. O sea, sí, convocaron a 50 empresas, asistieron 35 a la cita y de esas 35 puede que no todas contesten. Lo más posible es que sí, ¿no es cierto? Pero si ya fueron a la cita y todo. Pero ¿cuál es la importancia de este piloto y cómo puede servir para otros proyectos similares o incluso para bajarlo a empresas que no son de los grandes grupos empresariales, pero que también podrían tener estos indicadores? Sí, bueno, tal como dices tú, lo que nosotros esperamos es tener respuestas de algunos de estos 50 grupos. No es el hecho, el tener de los 50 grupos la respuesta, es un formulario que es voluntario. Y en ese contexto, lo que nosotros sí esperamos posteriormente es poder también tener una conversación con estos grupos para ver si estos son los indicadores pertinentes para nuestra administración tributaria. Porque como te decía, esto parte recogiendo una serie de indicadores de otros países, de otras organizaciones. Entonces nosotros queremos sentar, estos son los indicadores que deberíamos tener acá en Chile, con los cuales nosotros podemos decir, este es un contribuyente que es responsable tributariamente porque se preocupa de diferentes aspectos de la administración de su grupo empresarial. Y en ese contexto, una vez que nosotros podamos tener esta definición, nosotros también creemos que esto va a servir de guía tanto a los auditores internos de las empresas como a los auditores externos, para ver en qué es lo que nos estamos fijando como servicio de impuestos internos para estar más seguros de que un contribuyente se está o no se está comportando bien tributariamente. Luego de eso, también lo que nosotros esperamos es poder continuar con una estrategia que tenemos de mantener acuerdos de cooperación con grupos empresariales, que es una facultad que también nos permite la ley. Hoy en día nosotros tenemos solo un acuerdo de cooperación con un gran grupo empresarial, y que ese acuerdo, por ejemplo, ha permitido disminuir las contingencias en términos de auditoría, revisiones de cumplimiento. Entonces, con ese grupo nos hemos ido adelantando y anticipando a sus planificaciones, a los asuntos que puede tener con el Servicio de Impuestos Internos, y estas han disminuido, por ejemplo, de 20 auditorías que antes hacían a solo 6 revisiones que hoy día se hacen. Y eso es lo que esperamos también seguir avanzando, en poder firmar esos acuerdos de cooperación. También esperamos que los grupos, por ejemplo, empiecen a publicar sus reportes de contribución impositiva, práctica que se da en otros países. O sea, el grupo empresarial dice, yo en este país pago tanto impuesto. Claro. Y eso creemos que también es una señal de transparencia hacia la ciudadanía y a tener una mayor confianza tanto en la administración, pero también en los grupos empresariales. Carolina, es súper interesante ese acuerdo de cooperación que menciona, no sé con qué empresa lo tiene, si lo puede mencionar, digamos, y claro, uno podría decir, deberían haber más acuerdos, porque hay uno solo, o hay algo que están empezando, hay proyecciones de generar más de ese tipo de acuerdos. Eso es lo que nosotros esperamos, sí lo podemos mencionar, es con Anglo American, tenemos este acuerdo.
De hecho, el tema de los acuerdos de cooperación, como te decía, están incorporados en la ley, pero no habíamos avanzado tanto porque primero necesitábamos unos cambios estructurales internos, cambios que ya se han realizado. El año pasado nosotros hicimos una reestructuración en la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, que ahora pasó a ser una dirección que ve a los grupos empresariales, estos 50 que están dentro del piloto, pero también a otros, son cerca de 140 grupos que están fiscalizados, revisados y que tienen una coordinación con la Dirección de Grandes Contribuyentes. Y en ese marco es que se crearon 3 grupos que se llaman de supervisión cooperativa. ¿Y qué es lo que hacen estos grupos de supervisión cooperativa? Es ir haciendo un seguimiento a las empresas e idealmente ir haciendo un seguimiento a estos acuerdos de cooperación con grandes grupos empresariales, de forma de tener una planificación respecto de las revisiones que va a hacer el servicio, respecto de tener un acercamiento, un mayor conocimiento del negocio, y con eso ir evitando contingencias tributarias posteriores y anticiparnos, en definitiva, al buen comportamiento y al buen pago de los impuestos. Carolina, en enero de este año, el Servicio de Impuesto Interno fijó como meta para su plan de fiscalización de 2024 recaudar 1,4 billones, ¿no es cierto?, de pesos. Incluyó un plan de control a la elusión, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de la estrategia de persecución penal de los delitos tributarios y la focalización de las acciones en los segmentos de altos patrimonios, grupos empresariales y multinacionales. Imagino que esto está dentro de ese plan, y cómo va ese plan también que se propusieron a principios de año. Sí, bueno, esto también está incorporado dentro del plan de gestión de cumplimiento tributario, que es el que se publicó en enero de este año. Y está en el contexto de las estrategias preventivas y colaborativas. Nosotros tenemos dentro de este plan estrategias preventivas y colaborativas, donde lo que nosotros esperamos es un mayor acercamiento tanto a grandes grupos empresariales, pero también a otras empresas, en asegurar la formalización, por ejemplo, de los emprendedores, o en apoyar a los contribuyentes más pequeños con asistentes para presentar sus declaraciones, etcétera. Dentro de ese marco se encuentra toda la estrategia de responsabilidad social tributaria. Ahora, hay otro marco que es lo que tiene que ver con el control, y otro marco que tiene que ver con el fraude y el delito tributario, que son otras estrategias en donde ahí nosotros vamos desarrollando diferentes auditorías, fiscalizaciones, llamados a la oficina a contribuyentes, en donde estamos detectando riesgos de incumplimiento o directamente, como tú decías, planificaciones elusivas. Y eso está avanzando, cerramos abril bastante bien en relación con los resultados que nosotros esperamos tener de aquí a final de año, en el marco que son de procesos de control. ¿Cómo crees tú que la percepción del ciudadano de a pie, o incluso de pymes también, que son empresas que a veces son de 2, 3, 4, 5 personas, cuando aparecen noticias como esta, de este proyecto, ¿no es cierto?, de tratar de transparentar, de mejorar todo lo que es la responsabilidad social tributaria? ¿Cuál es el mensaje un poco que se está dando también? Bueno, lo que nosotros esperamos es que los contribuyentes tengan un buen comportamiento tributario y cumplan con sus obligaciones tributarias en forma voluntaria. Lo que nosotros queremos, en definitiva, transmitir es que para nosotros el poder dar todas las herramientas en forma anticipada, en forma previa, para que los contribuyentes cumplan, es lo óptimo. Entrar en cualquier proceso de fiscalización posterior, en donde los contribuyentes tenemos que aplicar intereses, multas, largos procesos de fiscalización, tienen que aportar antecedentes, no es lo óptimo. O sea, en definitiva, tratamos de potenciar todas nuestras estrategias de prevención y colaboración, y en todos los segmentos de los contribuyentes. Estamos terminando una operación renta en donde ofrecemos una propuesta acerca de un 80% de contribuyentes personas naturales, empresas. Nosotros tenemos claro que somos un ente fiscalizador, y como tal no es algo que a todo el mundo le gusta que estemos ahí, pero en definitiva lo que tratamos de hacer es
cuando podemos hacerlo, facilitar el trabajo de esos contribuyentes más pequeños o las personas que tienen que pagar sus impuestos. Y en este otro segmento también tenemos el deber de poder ir resguardando que el pago de los impuestos sea oportuno por los montos que hablábamos al principio. Estamos hablando del 65% de la recaudación del país. Por lo tanto, en lo que el servicio se pueda anticipar a que eso ocurra en forma correcta, oportuna, de una manera transparente, sin tener contingencias y procesos judiciales que pueden llegar a 5, 6 o más años. Entonces, claramente es un deber de nosotros poder ir anticipando. Carolina, muy brevemente, nos queda un minutito. ¿Cómo está ese cierre de la operación renta? Estamos recién cerrando el último proceso de revisión de declaraciones. De hecho, hoy día creo que deberían estar ya publicándose los resultados, así que la primera semana de junio vamos a poder ya tener más datos del cierre. Perfecto. Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, explicándonos este proyecto, esta iniciativa con los grandes grupos empresariales de construir indicadores de responsabilidad social tributaria de un grupo de empresas que significa el 65% de la recaudación tributaria del país. Tremendo. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Bueno, y ahora nos vamos a las menciones. LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Y así nos vamos ahora a la pausa comercial para... Ya creo que está por acá nuestra invitada. Vamos a la vuelta.